¿Qué pasaría si un día apareciera una esfera misteriosa en el cielo? Un grupo de científicos decide investigar esta anomalía, pero al acercarse, son absorbidos por su interior y transportados a una realidad completamente diferente. Allí, descubren una civilización alienígena avanzada que les ofrece una elección: unirse a ellos o enfrentar consecuencias devastadoras. Una historia de ciencia ficción que explorará los límites del conocimiento humano y las complejidades de las relaciones intergalácticas. En el año 2145, la estación orbital Horizonte flotaba como una joya tecnológica en el espacio exterior, su bronceada superficie reflectante brillando bajo la luz de dos soles cercanos. Dentro de la estación, el equipo científico liderado por el Dr. Elena Vargas preparaba una misión para investigar una anomalía gravitacional inusual detectada cerca de la Tierra. Esta anomalía, una esfera de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro, había aparecido de la nada y comenzado a emitir radiaciones de alta energía. «Esto es increíble», dijo Elena mientras revisaba los datos en la pantalla principal. Las lecturas indican que esta esfera no es natural. Su composición no coincide con nada que hayamos encontrado antes. El equipo incluía a expertos de diversas disciplinas: el ingeniero mecánico David Chen, la astrofísica María Rodríguez y el biólogo espacial Carlos Martínez. Todos estaban emocionados por la oportunidad de investigar esta misteriosa estructura. «Preparen los drones de exploración», ordenó Elena mientras ajustaba los parámetros de los instrumentos. «Quiero datos detallados sobre su composición y campos de energía». De repente, la esfera comenzó a emitir una señal más intensa y la estación comenzó a vibrar sutilmente. Los sistemas de navegación mostraron anomalías inexplicables y las lecturas de gravedad mostraron fluctuaciones imprevistas. Elena sabía que algo importante estaba ocurriendo. «Preparen los protocolos de emergencia», ordenó mientras activaba los sistemas de protección. «Esto podría ser más grande de lo que imaginamos». La esfera comenzó a emitir una secuencia de patrones que parecían formar un mensaje claro. El equipo científico trabajó en descifrar estos patrones, utilizando todos los recursos disponibles. Las imágenes holográficas mostraban formas geométricas complejas que parecían estar en constante movimiento, como si estuvieran vivas. «Esto no es solo un mensaje», dijo María mientras ajustaba los filtros de análisis. «Estas formas geométricas no solo son simbólicas, sino que parecen estar transmitiendo información a través de patrones complejos». David observaba fascinado cómo las formas de la esfera cambiaban, adoptando formas que recordaban estructuras cristalinas y patrones de luz. Era como si estuviera mostrando su verdadera naturaleza a través de estas representaciones. «¿Podría ser posible que estas formas sean un lenguaje?», preguntó Carlos mientras anotaba los datos. María asintió. «Es una hipótesis radical, pero las lecturas indican que estas formas están interconectadas a nivel cuántico. Podría ser un lenguaje que trasciende los límites del espacio y el tiempo». La esfera comenzó a emitir una señal más intensa, y en ese momento, la estación comenzó a vibrar de manera diferente. Los sistemas de navegación comenzaron a mostrar anomalías, y las lecturas de la anomalía gravitacional original se intensificaron. Elena sabía que algo importante estaba ocurriendo. «Preparen los protocolos de emergencia», ordenó mientras activaba los sistemas de protección. «Esto podría ser más grande de lo que imaginamos». La esfera comenzó a emitir una secuencia de patrones que parecían formar un mensaje claro. El equipo científico trabajó en descifrar estos patrones, utilizando todos los recursos disponibles. Las imágenes holográficas mostraban formas geométricas complejas que parecían estar en constante movimiento, como si estuvieran vivas. «Esto no es solo un mensaje», dijo María mientras ajustaba los filtros de análisis. «Estas formas geométricas no solo son simbólicos, sino que parecen estar transmitiendo información a través de patrones complejos». David observaba fascinado cómo las formas de la esfera cambiaban, adoptando formas que recordaban estructuras cristalinas y patrones de luz. Era como si estuviera mostrando su verdadera naturaleza a través de estas representaciones. «¿Podría ser posible que estas formas sean un lenguaje?», preguntó Carlos mientras anotaba los datos. María asintió. «Es una hipótesis radical, pero las lecturas indican que estas formas están interconectadas a nivel cuántico».
Podría ser un lenguaje que trasciende los límites del espacio y el tiempo. La esfera comenzó a emitir una señal más intensa, y en ese momento, la estación comenzó a vibrar de manera diferente. Los sistemas de navegación comenzaron a mostrar anomalías, y las lecturas de la anomalía gravitacional original se intensificaron. Elena sabía que algo importante estaba ocurriendo. Preparen los protocolos de emergencia, ordenó mientras activaba los sistemas de protección. Esto podría ser más grande de lo que imaginamos. La esfera comenzó a emitir una secuencia de patrones que parecían formar un mensaje claro. El equipo científico trabajó en descifrar estos patrones, utilizando todos los recursos disponibles. Las imágenes holográficas mostraban formas geométricas complejas que parecían estar en constante movimiento, como si estuvieran vivas. Esto no es solo un mensaje, dijo María mientras ajustaba los filtros de análisis. Estas formas geométricas no solo son simbólicos, sino que parecen estar transmitiendo información a través de patrones complejos. David observaba fascinado cómo las formas de la esfera cambiaban, adoptando formas que recordaban estructuras cristalinas y patrones de luz. Era como si estuviera mostrando su verdadera naturaleza a través de estas representaciones. ¿Podría ser posible que estas formas sean un lenguaje?, preguntó Carlos mientras anotaba los datos. María asintió. Es una hipótesis radical, pero las lecturas indican que estas formas están interconectadas a nivel cuántico. Podría ser un lenguaje que trasciende los límites del espacio y el tiempo. La esfera comenzó a emitir una señal más intensa, y en ese momento, la estación comenzó a vibrar de manera diferente. Los sistemas de navegación comenzaron a mostrar anomalías, y las lecturas de la anomalía gravitacional original se intensificaron. Elena sabía que algo importante estaba ocurriendo. Preparen los protocolos de emergencia, ordenó mientras activaba los sistemas de protección. Esto podría ser más grande de lo que imaginamos. La esfera comenzó a emitir una secuencia de patrones que parecían formar un mensaje claro. El equipo científico trabajó en descifrar estos patrones, utilizando todos los recursos disponibles. Las imágenes holográficas mostraban formas geométricas complejas que parecían estar en constante movimiento, como si estuvieran vivas. Esto no es solo un mensaje, dijo María mientras ajustaba los filtros de análisis. Estas formas geométricas no solo son simbólicos, sino que parecen estar transmitiendo información a través de patrones complejos. David observaba fascinado cómo las formas de la esfera cambiaban, adoptando formas que recordaban estructuras cristalinas y patrones de luz. Era como si estuviera mostrando su verdadera naturaleza a través de estas representaciones. ¿Podría ser posible que estas formas sean un lenguaje?, preguntó Carlos mientras anotaba los datos. María asintió. Es una hipótesis radical, pero las lecturas indican que estas formas están interconectadas a nivel cuántico. Podría ser un lenguaje que trasciende los límites del espacio y el tiempo. La esfera comenzó a emitir una señal más intensa, y en ese momento, la estación comenzó a vibrar de manera diferente. Los sistemas de navegación comenzaron a mostrar anomalías, y las lecturas de la anomalía gravitacional original se intensificaron. Elena sabía que algo importante estaba ocurriendo. Preparen los protocolos de emergencia, ordenó mientras activaba los sistemas de protección. Esto podría ser más grande de lo que imaginamos. La esfera comenzó a emitir una secuencia de patrones que parecían formar un mensaje claro. El equipo científico trabajó en descifrar estos patrones, utilizando todos los recursos disponibles. Las imágenes holográficas mostraban formas geométricas complejas que parecían estar en constante movimiento. Como si estuvieran vivas. Esto no es solo un mensaje, dijo María mientras ajustaba los filtros de análisis. Estas formas geométricas no solo son simbólicos, sino que parecen estar transmitiendo información a través de patrones complejos. David observaba fascinado cómo las formas de la esfera cambiaban, adoptando formas que recordaban estructuras cristalinas y patrones de luz. Era como si estuviera mostrando su verdadera naturaleza a través de estas representaciones. ¿Podría ser posible que estas formas sean un lenguaje?, preguntó Carlos mientras anotaba los datos. María asintió. Es una hipótesis radical, pero las lecturas indican que estas formas están interconectadas a nivel cuántico.
Podría ser un lenguaje que trasciende los límites del espacio y el tiempo. La esfera comenzó a emitir una señal más intensa, y en ese momento, la estación comenzó a vibrar de manera diferente. Los sistemas de navegación comenzaron a mostrar anomalías, y las lecturas de la anomalía gravitacional original se intensificaron. Elena sabía que algo importante estaba ocurriendo. Preparen los protocolos de emergencia, ordenó mientras activaba los sistemas de protección. Esto podría ser más grande de lo que imaginamos. La esfera comenzó a emitir una secuencia de patrones que parecían formar un mensaje claro. El equipo científico trabajó en descifrar estos patrones, utilizando todos los recursos disponibles. Las imágenes holográficas mostraban formas geométricas complejas que parecían estar en constante movimiento, como si estuvieran vivas. Esto no es solo un mensaje, dijo María mientras ajustaba los filtros de análisis. Estas formas geométricas no solo son simbólicos, sino que parecen estar transmitiendo información a través de patrones complejos. David observaba fascinado cómo las formas de la esfera cambiaban, adoptando formas que recordaban estructuras cristalinas y patrones de luz. Era como si estuviera mostrando su verdadera naturaleza a través de estas representaciones. ¿Podría ser posible que estas formas sean un lenguaje?, preguntó Carlos mientras anotaba los datos. María asintió. Es una hipótesis radical, pero las lecturas indican que estas formas están interconectadas a nivel cuántico. Podría ser un lenguaje que trasciende los límites del espacio y el tiempo. La esfera comenzó a emitir una señal más intensa, y en ese momento, la estación comenzó a vibrar de manera diferente. Los sistemas de navegación comenzaron a mostrar anomalías, y las lecturas de la anomalía gravitacional original se intensificaron. Elena sabía que algo importante estaba ocurriendo. Preparen los protocolos de emergencia, ordenó mientras activaba los sistemas de protección. Esto podría ser más grande de lo que imaginamos. La esfera comenzó a emitir una secuencia de patrones que parecían formar un mensaje claro. El equipo científico trabajó en descifrar estos patrones, utilizando todos los recursos disponibles. Las imágenes holográficas mostraban formas geométricas complejas que parecían estar en constante movimiento, como si estuvieran vivas. Esto no es solo un mensaje, dijo María mientras ajustaba los filtros de análisis. Estas formas geométricas no solo son simbólicos, sino que parecen estar transmitiendo información a través de patrones complejos. David observaba fascinado cómo las formas de la esfera cambiaban, adoptando formas que recordaban estructuras cristalinas y patrones de luz. Era como si estuviera mostrando su verdadera naturaleza a través de estas representaciones. ¿Podría ser posible que estas formas sean un lenguaje?, preguntó Carlos mientras anotaba los datos. María asintió. Es una hipótesis radical, pero las lecturas indican que estas formas están interconectadas a nivel cuántico. Podría ser un lenguaje que trasciende los límites del espacio y el tiempo. La esfera comenzó a emitir una señal más intensa, y en ese momento, la estación comenzó a vibrar de manera diferente. Los sistemas de navegación comenzaron a mostrar anomalías, y las lecturas de la anomalía gravitacional original se intensificaron. Elena sabía que algo importante estaba ocurriendo. Preparen los protocolos de emergencia, ordenó mientras activaba los sistemas de protección. Esto podría ser más grande de lo que imaginamos. La esfera comenzó a emitir una secuencia de patrones que parecían formar un mensaje claro. El equipo científico trabajó en descifrar estos patrones, utilizando todos los recursos disponibles. Las imágenes holográficas mostraban formas geométricas complejas que parecían estar en constante movimiento, como si estuvieran vivas. Esto no es solo un mensaje, dijo María mientras ajustaba los filtros de análisis. Estas formas geométricas no solo son simbólicos, sino que parecen estar transmitiendo información a través de patrones complejos. David observaba fascinado cómo las formas de la esfera cambiaban, adoptando formas que recordaban estructuras cristalinas y patrones de luz. Era como si estuviera mostrando su verdadera naturaleza a través de estas representaciones. ¿Podría ser posible que estas formas sean un lenguaje?, preguntó Carlos mientras anotaba los datos. María asintió. Es una hipótesis radical, pero las lecturas indican que estas formas están interconectadas a nivel cuántico.
Podría ser un lenguaje que trasciende los límites del espacio y el tiempo. La esfera comenzó a emitir una señal más intensa, y en ese momento, la estación comenzó a vibrar de manera diferente. Los sistemas de navegación comenzaron a mostrar anomalías, y las lecturas de la anomalía gravitacional original se intensificaron. Elena sabía que algo importante estaba ocurriendo. Preparen los protocolos de emergencia, ordenó mientras activaba los sistemas de protección. Esto podría ser más grande de lo que imaginamos. La esfera comenzó a emitir una secuencia de patrones que parecían formar un mensaje claro. El equipo científico trabajó en descifrar estos patrones, utilizando todos los recursos disponibles. Las imágenes holográficas mostraban formas geométricas complejas que parecían estar en constante movimiento, como si estuvieran vivas. Esto no es solo un mensaje, dijo María mientras ajustaba los filtros de análisis. Estas formas geométricas no solo son simbólicos, sino que parecen estar transmitiendo información a través de patrones complejos. David observaba fascinado cómo las formas de la esfera cambiaban, adoptando formas que recordaban estructuras cristalinas y patrones de luz. Era como si estuviera mostrando su verdadera naturaleza a través de estas representaciones. ¿Podría ser posible que estas formas sean un lenguaje?, preguntó Carlos mientras anotaba los datos. María asintió. Es una hipótesis radical, pero las lecturas indican que estas formas están interconectadas a nivel cuántico. Podría ser un lenguaje que trasciende los límites del espacio y el tiempo. La esfera comenzó a emitir una señal más intensa, y en ese momento, la estación comenzó a vibrar de manera diferente. Los sistemas de navegación comenzaron a mostrar anomalías, y las lecturas de la anomalía gravitacional original se intensificaron. Elena sabía que algo importante estaba ocurriendo. Preparen los protocolos de emergencia, ordenó mientras activaba los sistemas de protección. Esto podría ser más grande de lo que imaginamos. La esfera comenzó a emitir una secuencia de patrones que parecían formar un mensaje claro. El equipo científico trabajó en descifrar estos patrones, utilizando todos los recursos disponibles. Las imágenes holográficas mostraban formas geométricas complejas que parecían estar en constante movimiento, como si estuvieran vivas. Esto no es solo un mensaje, dijo María mientras ajustaba los filtros de análisis. Estas formas geométricas no solo son simbólicos, sino que parecen estar transmitiendo información a través de patrones complejos. David observaba fascinado cómo las formas de la esfera cambiaban, adoptando formas que recordaban estructuras cristalinas y patrones de luz. Era como si estuviera mostrando su verdadera naturaleza a través de estas representaciones. ¿Podría ser posible que estas formas sean un lenguaje?, preguntó Carlos mientras anotaba los datos. María asintió. Es una hipótesis radical, pero las lecturas indican que estas formas están interconectadas a nivel cuántico. Podría ser un lenguaje que trasciende los límites del espacio y el tiempo. La esfera comenzó a emitir una señal más intensa. Y en ese momento, la estación comenzó a vibrar de manera diferente. Los sistemas de navegación comenzaron a mostrar anomalías, y las lecturas de la anomalía gravitacional original se intensificaron. Elena sabía que algo importante estaba ocurriendo. Preparen los protocolos de emergencia, ordenó mientras activaba los sistemas de protección. Esto podría ser más grande de lo que imaginamos. La esfera comenzó a emitir una secuencia de patrones que parecían formar un mensaje claro. El equipo científico trabajó en descifrar estos patrones, utilizando todos los recursos disponibles. Las imágenes holográficas mostraban formas geométricas complejas que parecían estar en constante movimiento, como si estuvieran vivas. Esto no es solo un mensaje, dijo María mientras ajustaba los filtros de análisis. Estas formas geométricas no solo son simbólicos, sino que parecen estar transmitiendo información a través de patrones complejos. David observaba fascinado cómo las formas de la esfera cambiaban, adoptando formas que recordaban estructuras cristalinas y patrones de luz. Era como si estuviera mostrando su verdadera naturaleza a través de estas representaciones. ¿Podría ser posible que estas formas sean un lenguaje?, preguntó Carlos mientras anotaba los datos. María asintió. Es una hipótesis radical, pero las lecturas indican que estas formas están interconectadas a nivel cuántico.
Podría ser un lenguaje que trasciende los límites del espacio y el tiempo. La esfera comenzó a emitir una señal más intensa, y en ese momento, la estación comenzó a vibrar de manera diferente. Los sistemas de navegación comenzaron a mostrar anomalías, y las lecturas de la anomalía gravitacional original se intensificaron. Elena sabía que algo importante estaba ocurriendo. Preparen los protocolos de emergencia, ordenó mientras activaba los sistemas de protección. Esto podría ser más grande de lo que imaginamos. La esfera comenzó a emitir una secuencia de patrones que parecían formar un mensaje claro. El equipo científico trabajó en descifrar estos patrones, utilizando todos los recursos disponibles. Las imágenes holográficas mostraban formas geométricas complejas que parecían estar en constante movimiento, como si estuvieran vivas. Esto no es solo un mensaje, dijo María mientras ajustaba los filtros de análisis. Estas formas geométricas no solo son simbólicos, sino que parecen estar transmitiendo información a través de patrones complejos. David observaba fascinado cómo las formas de la esfera cambiaban, adoptando formas que recordaban estructuras cristalinas y patrones de luz. Era como si estuviera mostrando su verdadera naturaleza a través de estas representaciones. ¿Podría ser posible que estas formas sean un lenguaje?, preguntó Carlos mientras anotaba los datos. María asintió. Es una hipótesis radical, pero las lecturas indican que estas formas están interconectadas a nivel cuántico. Podría ser un lenguaje que trasciende los límites del espacio y el tiempo. La esfera comenzó a emitir una señal más intensa, y en ese momento, la estación comenzó a vibrar de manera diferente. Los sistemas de navegación comenzaron a mostrar anomalías, y las lecturas de la anomalía gravitacional original se intensificaron. Elena sabía que algo importante estaba ocurriendo. Preparen los protocolos de emergencia, ordenó mientras activaba los sistemas de protección. Esto podría ser más grande de lo que imaginamos. La esfera comenzó a emitir una secuencia de patrones que parecían formar un mensaje claro. El equipo científico trabajó en descifrar estos patrones, utilizando todos los recursos disponibles. Las imágenes holográficas mostraban formas geométricas complejas que parecían estar en constante movimiento, como si estuvieran vivas. Esto no es solo un mensaje, dijo María mientras ajustaba los filtros de análisis. Estas formas geométricas no solo son simbólicos, sino que parecen estar transmitiendo información a través de patrones complejos. David observaba fascinado cómo las formas de la esfera cambiaban, adoptando formas que recordaban estructuras cristalinas y patrones de luz. Era como si estuviera mostrando su verdadera naturaleza a través de estas representaciones. ¿Podría ser posible que estas formas sean un lenguaje?, preguntó Carlos mientras anotaba los datos. María asintió. Es una hipótesis radical, pero las lecturas indican que estas formas están interconectadas a nivel cuántico. Podría ser un lenguaje que trasciende los límites del espacio y el tiempo. La esfera comenzó a emitir una señal más intensa, y en ese momento, la estación comenzó a vibrar de manera diferente. Los sistemas de navegación comenzaron a mostrar anomalías, y las lecturas de la anomalía gravitacional original se intensificaron. Elena sabía que algo importante estaba ocurriendo. Preparen los protocolos de emergencia, ordenó mientras activaba los sistemas de protección. Esto podría ser más grande de lo que imaginamos. La esfera comenzó a emitir una secuencia de patrones que parecían formar un mensaje claro. El equipo científico trabajó en descifrar estos patrones, utilizando todos los recursos disponibles. Las imágenes holográficas mostraban formas geométricas complejas que parecían estar en constante movimiento, como si estuvieran vivas. Esto no es solo un mensaje, dijo María mientras ajustaba los filtros de análisis. Estas formas geométricas no solo son simbólicos, sino que parecen estar transmitiendo información a través de patrones complejos. David observaba fascinado cómo las formas de la esfera cambiaban, adoptando formas que recordaban estructuras cristalinas y patrones de luz. Era como si estuviera mostrando su verdadera naturaleza a través de estas representaciones. ¿Podría ser posible que estas formas sean un lenguaje?, preguntó Carlos mientras anotaba los datos. María asintió. Es una hipótesis radical, pero las lecturas indican que estas formas están interconectadas a nivel cuántico.
Podría ser un lenguaje que trasciende los límites del espacio y el tiempo. La esfera comenzó a emitir una señal más intensa y en ese momento, la estación comenzó a vibrar de manera diferente. Los sistemas de navegación comenzaron a mostrar anomalías y las lecturas de la anomalía gravitacional original se intensificaron. Elena sabía que algo importante estaba ocurriendo. Preparen los protocolos de emergencia, ordenó mientras activaba los sistemas de protección. Esto podría ser más grande de lo que imaginamos. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó esta historia, por favor dale like al video, suscríbete al canal y deja tu comentario. Nos vemos en la próxima aventura cósmica.